Muy buenas tardes, amigos que me escuchan. Hoy nuevamente estamos por estudiar nuestra lección Escuela Sabática. Nuevamente, como cada día, les saluda su hermano, amigo Gustavo Barajas. Vamos hoy a estudiar, hoy viernes 5 de agosto, vamos a pasar a la lección para estudiar y meditar. Sí, hoy es ya un penúltimo día, ¿verdad? Y hoy estamos ya finalizando pues ya con nuestra lección de durante esta semana. Sí, recuerden el título de toda la lección a lo que se enfoca es luchando con la fuerza de Cristo. Sí, ese es el título de esta semana, ¿sí? De todos estos estudios que hemos tuvido durante estos días de esta semana. Vimos el espíritu de verdad, que fue el día domingo, el día lunes, la cooperación divino-humana, martes, la voluntad disciplinada, miércoles, compromiso radical, jueves, la necesidad de perseverar, y hoy viernes vamos a estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Vienen preguntas para hacérnoslos nosotros mismos en nuestra propia vida, ¿sí? Vamos a hacer una breve oración como todos los días, ¿verdad? Para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la tarde nos dirigimos a usted nuevamente, mi Dios, dándole las gracias porque nos ha permitido nuevamente tomar un momento para abrir sus sagradas escrituras, poder agarrar un momento para meditar en su palabra, poder nutrirnos espiritualmente. Padre eterno, en esta tarde le damos las gracias también porque durante los días de esta semana usted nos ha cuidado. Hoy, gracias a usted, ya hemos finalizado ya con nuestro trabajo, ¿sí? Ya trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes. Gracias a ti ya hemos salido ya del trabajo. Gracias por esa bendición que usted nos da de seguir con vida, de que pudimos trabajar. Si quizás alguna persona está sin empleo, Señor mi Dios, quizás alguna persona se encuentra enfermo, enferma ahí en su lecho, mi Dios, es una persona que quizás en estos momentos nos esté escuchando. Le suplicamos muy en especial por aquellas personas. Al que está desempleado, mi Dios, de una u otra forma, dale un empleo para así tener el sustento de su familia, de su hogar. Igual, mi Dios, al que se encuentra enfermo o enferma, mi Dios, dele la sanidad que tanto necesita, que tanto anhela. Padre eterno, pues quiero poner en sus lindas manos a todas esas personas que día con día escuchan este mensaje a través de esta red social. Padre, nos ponemos en sus lindas manos y por favor que su Espíritu Santo sea quien nos dirija para así poder entender y captar su mensaje. En nombre de Jesús lo rogamos, pues. Amén. Bien, apreciables amigos, amigas, familiares, hermanos. Sí, vamos a continuar pues con estudiando nuestra lección del día de hoy. Dice, esta voluntad que es un factor tan importante en el carácter del ser humano fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás, y desde entonces ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad. Sí, eso es donde Satanás está trabajando con cada uno de nosotros cuando hacemos todo lo contrario que dice nuestro Dios.
Cuando si quizás la palabra de Dios dice, no hablarás falso testimonio a tu prójimo. En pocas palabras, no le hablarás con mentiras a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Sí? Puede ser tu compañero de trabajo, el que viene hacia ti, con el que convives en el trabajo, con el que quizás desayunas, ¿sí? Quizás tu pareja. Y si nosotros le decimos alguna mentira, ahí estamos fallando a nuestro Dios y cosas así, queridos amigos, amigas que me escuchan, ¿sí? Eh, Siempre cuando hacemos todo lo que es en contra de la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Le estamos eh, dando la espalda a nuestro Dios y a Satanás le estamos ayudando, estamos colaborando para Satanás, el enemigo de Dios. ¿Sí? Seguimos. Para la ruina y la miseria del ser humano. ¿Sí? Para eso. Eso es lo que sería nuestro pago. ¿Sí? La miseria del ser humano. Dice, para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia, debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. Los malos hábitos y las costumbres deben desterrarse, ¿sí? Y no solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos, se puede obtener la victoria, ¿sí? De ese modo es como podemos obtener esa victoria. Muchos nunca llegan a la posición que podían ocupar porque esperan que Dios, sí, esperan que Dios, a ver, ya me perdí, esperan que Dios les haga, que ahora sí que que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos, ¿sí? Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿por qué les digo que, como les decía del versículo que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Con el poquito que pones tú de tu ayuda, ¿sí? Con el esfuerzo humano que hacemos y con el poder divino de Dios, todo es posible. Sí, pasamos a las preguntas. Dice, ¿hasta qué punto crees que realmente reconocemos que nuestra voluntad fue en ocasión de la caída del hombre, entregada al dominio de Satanás? Esa es una de las preguntas y deberíamos reflexionar, ¿sí? ¿Hasta qué punto creemos que realmente reconocemos que nuestra voluntad fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás? Al concentrarnos en el carácter de Jesús, ahora, al concentrarnos en el carácter de Jesús, ¿cómo podemos entender mejor cuánto hemos caído y cuán grande es la gracia de nuestro favor? ¿Sí? Al contemplar, ¿sí? Al concentrarnos, al reconocer el carácter de Jesús, es como podemos, ¿sí? Como nos damos cuenta de cuán grave nos encontramos en el pecado, ¿sí? Aquí nos habla de la historia de Jesús, ahí en Mateo 26, 36 al 42. Eh, vamos a hablar un poco. Ahí nuestro Señor Jesucristo ya se le acercaba la hora, ¿sí? De que iba a ser entregado. Sí, ya iba a ser entregado. Y
y él decidió ir a orar, ¿sí? Y pedirle a su Padre Celestial, ¿verdad? Al Padre de todos nosotros. Dice allí, vamos a darle lectura. Dice está en Mateo, capítulo 26, versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí hasta que yo vaya y ore. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da a conocer que Él se encontraba angustiado, porque Él no sabía qué tan grave era la paga del pecado. Sí, Él tenía ese temor que quizás por tan malo era el pecado que quizás ya no resucitaría, quizás ya nunca regresaría al Padre. Sí, Él no sabía lo que le esperaba, Él no sabía cuánto era lo que tenía que pagar por cada pecado de cada uno de nosotros. Sí, por eso a sus discípulos les dijo que oraran por él. Pero vemos que lamentablemente sus discípulos ahí nos sigue diciendo que se durmieron y él fue y les dijo que por qué no habían podido velar con él. Sí. Entonces aquí vemos esta historia de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo el Hijo de Dios, sentía esa gran necesidad de ir y orar, acudir a su Padre Celestial. Sí, ahora cuánto más a nosotros, queridos amigos, hermanos que me escuchan, cuánto más a nosotros tenemos esa necesidad de orar. Sí, sí. Entonces aquí nos viene una pregunta, ¿qué podemos aprender de este ejemplo? Sí, y vemos que es muy importante orar. Sí, aquí en el libro El deseo de todas las gentes les compartiré un párrafo. Dice, el deseo de todas las gentes, página 637, dice, pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. ¿Sí? Por eso aquí en las Sagradas Escrituras encontramos donde dice Jesús que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Y así es como si nosotros amamos a Jesús, vamos a mostrarlo, mostrar ese amor, mostrar que le amamos, obedeciéndole. ¿Sí? Sigue diciendo acá. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. ¿Sí? Vimos la obediencia que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en esta tierra. ¿Sí? Él mostró obediencia, nos dejó ejemplo a seguir. ¿Sí? Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldeará de tal manera nuestro corazón y mente y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad definida y santificada hallará su más
alto deleite en servirle, ¿sí? Cuando conocemos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla también vosotros. Si tan solo nos hacíamos del fuerte para obtener fortaleza, ¿sí? Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No, no podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como alguna otra persona. ¿Sí? Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Personalmente. ¿Sí? Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. ¿Sí? Vemos qué grandes promesas nos hace nuestro Dios. ¿Sí? Él dice que si nosotros le aceptamos, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, querido amigo que me escuchas, amiga, hermano, familiar, ¿sí? Tenemos una plena seguridad al lado, al camino correcto, que es el camino que lleva a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, debemos aferrarnos a Dios, debemos amarle y demostrarle que le amamos, ¿sí? Y ya aprendimos en esta tarde cómo podemos demostrarle a nuestro Dios, cómo podemos alegrarle el corazón, cómo podemos estar con nuestro Dios contentos, Él y nosotros, ¿sí? Cuidándonos, ¿sí? De guardar siempre sus mandamientos, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar a otros miembros de iglesia y a los que sienten la necesidad de ayuda a ser conscientes de estos peligros? Sí, ¿cómo podemos ayudar a otros? ¿Sí? A otras personas, ¿sí? ¿Cómo? Orando por ellos también, ¿sí? Porque la palabra de nuestro Dios dice que debemos orar unos por otros. ¿Sí? Debemos, como hermanos en la fe, como amigos que quieren conocer el camino de Dios, quieren conocer a Cristo Jesús, no duden en pedir esa ayuda, ¿sí? Pidiendo que oremos por ustedes. Eh, yo en mi caso estoy para servirles. Si alguno quizás necesita tener una oración, quizás puede comunicar conmigo, puede dar un comentario aquí por esta página. Si no más adelantito, voy a ver cómo puedo ingresar a mi número de teléfono para que puedan también comunicarse, ¿sí? Personalmente, ¿sí? Pero todos necesitamos ayuda de todos nosotros, ¿sí? Ahora, entonces, la invitación que les hago en esta tarde, querido amigo, amiga que me escuches, hermano, ¿sí? Que quizás hay algún hermano que ahí me está escuchando, hermana, que se ha alejado o que se siente lejos de Dios. Hoy es el día, sí, de regresar. Hoy es el día de aceptar a Jesús. Hoy es el día, sí, de tomar una decisión, meditar en la palabra de nuestro Dios, sí, si realmente queremos estar en el camino correcto, sí, hagamos lo mejor posible, tomemos la más linda decisión y más buena decisión, sí, que es entregar nuestra vida a Cristo Jesús, sí.
Bueno, querido amigo, amiga que me escuchas, esto ha sido la lección de este día, viernes, ¿sí? Ya estamos finalizando, ¿sí? Eh, bueno, hemos finalizado ya la lección de esta semana, ¿sí? Hoy viernes 5 de agosto. Sí, bueno, me dio mucho gusto compartir el mensaje de nuestro Dios. Espero y que sea de tu agrado. Y no olvides suscribirte a este canal y lo más importante, compartan con amigos, familiares, sí, compartan este mensaje, sí. Bien, pues les deseo que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.